¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana y estamos comenzando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile, en estos 30 minutos de información que tenemos por delante para revisar los temas más importantes de esta jornada y las últimas horas. Vamos de inmediato a nuestro adelanto. Este es un resumen de noticias, los temas más importantes para ofrecerles el día de hoy. Y vamos a comenzar, por supuesto, hablando sobre la inflación en nuestro país. Ayer tuvimos un dato que era sorpresivo. El mercado estaba esperando un dato de inflación de IPC para enero menor a lo que finalmente registró el INE, fue de 0,8%. Y hay un análisis aquí mixto. Algunos plantean que esto muestra cuán persistente ha sido este ciclo de altos precios. Otros dicen que se debe a algunos factores transitorios, alzas muy puntuales en algunos productos o servicios incluso. Lo cierto es que de todas maneras con este dato ya en el mercado discuten si es que el Banco Central será capaz y tendrá el escenario ad hoc para poder recortar las tasas de interés en la próxima reunión, en la que tendrán en abril. Otros dicen que probablemente tendrá que aplazarse esa decisión que está esperando el mercado también como una señal para ir recuperando actividad económica. El análisis del mercado y los datos más importantes los vamos a revisar en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Por otro lado, vamos a hablar también de información que tiene que ver con la industria del litio en nuestro país. Un mercado que ha estado bullante en los últimos años y que tiene proyecciones muy auspiciosas hacia adelante por la transición energética global y que, según estos datos, muestra cómo Chile ha ido recuperando cierta posición en el mercado global de producción de litio. A pesar de tener las reservas más importantes en el mundo, está en un segundo lugar detrás de Australia, pero logró aumentar su producción de manera bien importante respecto a lo que había mostrado en 2021. Esto en un momento donde hay definiciones relevantes para la industria de algunos sectores privados que van a llegar a Chile y que tienen interés en desarrollar proyectos nuevos, pero también del gobierno sobre su idea de generar una empresa nacional del litio. Les contamos más y los números específicos de producción en unos minutos acá en Agenda Económica. Y por otra parte, vamos a estar revisando también cuáles son los planes de ayuda que está preparando el gobierno a través de INDAP para poder apoyar de esta forma a los agricultores, pequeños, medianos, incluso los más grandes, que han sufrido pérdidas importantes producto de los incendios forestales. El avance de las llamas a lo largo ya de 5 regiones ha generado daños de envergadura. En la región de Ñuble, fundamentalmente, plantaciones enteras, por ejemplo, de arándanos que fueron arrasados y que ha ido generando también y dejando en evidencia cómo han quedado con lo opuesto, básicamente, muchos productores, no solo frutícolas, sino de otros sectores también, ganaderos, por ejemplo, allá en la zona sur de nuestro país. El impacto productivo va a ser importante y por eso estas ayudas estatales van a ser muy relevantes también para lo que viene luego, el proceso de reconstrucción. Les contamos más en unos minutos sobre esto. Y por otro lado, en la entrevista de hoy vamos a hablar en particular del sector forestal, otro de los que se ha visto afectado, lo sabemos, por estos incendios que han arrasado con buena parte de algunas regiones y comunas, en particular en la zona sur. Son más de 300.000 hectáreas que han sido afectadas y muchas de ellas forestales precisamente. Y el tema aparece como un asunto bien complejo, sobre todo por la intencionalidad que hay detrás de estos incendios. De acuerdo a un balance que conocimos hoy, más de 1.100 incendios intencionales se han provocado en el último año y eso da cuenta también de los desafíos que hay, no solo desde el punto de vista de la urgencia ahora, sino más bien de cómo se organiza el territorio también hacia adelante y cómo se generan condiciones para un desarrollo seguro de esta industria. Vamos a hablar sobre este tema en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Y nos vamos a los números del día para ver lo que está ocurriendo a esta hora en las transacciones bursátiles en Europa. Algunas señales del mercado también en Asia, lo que vemos ahí en pantalla con los números que hemos elegido para hoy. El Eurostoxx a esta hora subiendo 1,49%. Este es el indicador europeo que pondera distintas bolsas en el viejo continente. Londres, por otra parte, también sube 0,64%. Luego de conocerse hoy datos sobre la inflación en Alemania, que fueron más favorables por parte de la lectura del mercado, al menos. Eso ha ido empujando entonces algunas bolsas en Europa. Por otra parte, en Asia hubo un cierre plano para el Nikkei, caída muy leve, 0,08%, mientras que el Hang Seng sube 1,6% a esta hora de la mañana.
en Hong Kong. Mientras ayer en el mercado local el IPSA tuvo ganancias, pero fueron menores, eso sí, en comparación a lo que habíamos visto en días previos, 1,09% para el indicador bursátil local. En Estados Unidos hubo caídas importantes, en el Nasdaq 1,68% y el dólar por su lado cerró en 800 pesos en el mercado local. Bien, son las 8:05. Vamos a ir a revisar otros temas entonces y partamos hablando de inflación. Tras el dato que conocimos ayer, hay varios análisis, como les contábamos, sobre lo que ha significado este 0,8% del IPC del mes de enero. Algunos ven una señal bien clara de que será difícil salir de este ciclo de altos precios y eso va a repercutir también en las decisiones que tenga que tomar el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria. Esto, por supuesto, va a impactar fuerte también en la UEF, que se va a acercar en marzo pronto a los 36.000 pesos. Belén Vázquez reportó el tema. No rompe la tendencia a la baja, pero sí superó al alza las expectativas. El índice de precios al consumidor de enero anotó una variación mensual de 0,8%, con lo que la inflación interanual se ubicó en 12,3%. No es el mejor inicio de año, pero aún quedan 11 meses para repuntar. Sin embargo, lo importante de este mes es que se mantiene la tendencia a la baja de la inflación anual, mostrándose una tendencia que esperamos para este año, que la inflación vaya disminuyendo mes a mes para llegar a valores de un dígito durante el segundo semestre. 2023 partió con 11 de las 12 divisiones del IPC al alza, destacando alimentos, bebidas alcohólicas y vestuario. En el caso de los primeros hubo incrementos en el pan con 2,4%, legumbres y hortalizas con 2,1% y manzanas con 14,2%. En la división de bebidas alcohólicas, los vinos subieron 6,3%, los destilados 5,9% y el tabaco 2,6%. Y en vestuario, los uniformes escolares incrementaron sus precios 17%, los zapatos 3,4% y las telas para confección 1,4%. La cuota de baja la puso la división de transporte, donde descendió el combustible para automóviles en 2,9%, los vehículos a motor 1,2% y la gasolina en otro 3,1%. En la mayoría de los casos son productos que podrían ver una disminución si es que el dólar mantiene la tendencia bajista. Debiese observarse el impacto de la apreciación del peso chileno, especialmente sobre los bienes transables, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo, los vestuarios, uno debiese esperar que, sumado a los elevados niveles de inventario y los cambios de temporada, debiese de darse con más fuerza, pero también en el tiempo, alimentos y transporte, ¿ya? O sea, benzina, entre otras cosas. Al alza sostenida de los alimentos, que a 12 meses ya acumulan un incremento de 23,9%, se suma que la inflación subyacente, es decir, sin alimentos y sin energía, varió 1,1% en el mes, lo que da cuenta no solo de su persistencia, también significa que esta ha ido descendiendo más lento de lo que se tenía previsto. En paralelo, el IPC de enero reflejó la aplicación del IVA a los servicios que comenzó a regir el primer día del año. Una muestra es que los gimnasios subieron 7,8%, los servicios veterinarios 5,4% y los médicos 1,8%. Eso sí, la incidencia que tuvieron estos incrementos en la medición total representa menos del 1%. Vemos que su variación mensual en este alza de los precios es mucho mayor a lo que históricamente han elevado sus precios. Existe un traspaso, pero es acotado. ¿Sí? Hay ciertos ciertos servicios que van destacando. Es probable que observemos en los próximos 2 o 3 meses variaciones positivas, pero luego de eso esto se va a internalizar y el IVA a los servicios no va a ser un factor que esté explicando variaciones de precios en esa área o en esos componentes. Y pese a que un dato no es tendencia, algunos analistas creen que con este boletín la posibilidad de que el Banco Central recorte la tasa de interés en la reunión de política monetaria de abril se reduce. Si lo hace, la proporción puede ser menor para dar una señal al mercado o directamente se podría postergar. Nosotros estimamos que el primer recorte sería a partir de junio, desde el 11,25 actual, llegando al 7% a fines de este año. Aún así, las proyecciones de inflación para los próximos meses son optimistas y se estima que los 2 dígitos podrían quedar atrás en abril o mayo para cerrar el año en torno al 5%. No hay grandes presiones que se deban a decisiones idiosincráticas, es decir, decisiones internas que vayan a presionar los precios al alza. Lo que no sabemos, y que podría alterar ese escenario, es que se produjera un shock externo.
La caída de la inflación se produciría de forma algo más gradual que lo estimado y por lo mismo el mercado supone mayores desafíos. Con ello a la vista, este miércoles el dólar cerró al alza en 800 pesos. La UEF en tanto tendrá un aumento de 283 en los próximos 30 días, alcanzando los 35.600 pesos. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a ir a otro tema. Hablemos de la industria del litio a nivel internacional y de un informe basado en datos que elabora el Servicio Geológico de los Estados Unidos sobre niveles de producción de este mineral estratégico en el mundo. Son bien interesantes estos datos porque muestran que Chile ha ido aumentando su participación en el mercado global de litio, pero todavía sigue rezagado respecto a Australia, por ejemplo, que es el que lleva la delantera en este mercado. Y lo decíamos en el inicio del programa, esto se da en un momento donde nuestro país está tomando definiciones estratégicas para el desarrollo de esta industria, para un mineral que será clave en la transición energética que se vive a nivel global. Los invito a que veamos en una gráfica qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los números, dimensionemos esto cuando hablamos del liderazgo chileno en el litio a nivel internacional. Estos son los datos de producción global para el año 2022, de acuerdo a la información que publica hoy día el diario El Mercurio sobre la base de este informe del Servicio Geológico norteamericano. Australia lidera la producción a nivel global con 324.000 kilotoneladas de carbonato de litio. Esa es la producción que alcanzó el país oceánico, aumentando su producción también en cerca de 30.000 kilotoneladas respecto a lo que había hecho en 2021. Mientras que Chile aparece en segundo lugar con 207.000 kilotoneladas. Y aquí un aumento bien relevante en la producción, un crecimiento de 37% respecto a lo que había ocurrido en 2021. Bien importante para Chile que, como decíamos, recupera participación de mercado, porque estos datos entre Australia y Chile significa que nuestro país subió a un 30% de la producción a nivel internacional. Australia, por su parte, llegó a un 47% de la producción global. Y son los dos principales actores. Luego viene con larga distancia China con 101.000 kilotoneladas y después aparece Argentina con 33.000 kilotoneladas. Si tenemos una mirada un poco más amplia respecto a lo que ha ocurrido en el último tiempo, Chile hace 8 años atrás, el 2015, producía cerca de 62.000 toneladas. O sea, ha habido un aumento muy relevante de la producción chilena. Pero como les contábamos, estos datos son relevantes también porque muestran que a pesar de que tenemos las mayores reservas de litio, no tenemos el primer lugar en la producción y todavía hay mucho camino por recorrer en un momento donde los precios además están altos. Hay mucho interés por inversión acá en Chile. Recientemente una compañía china anunciaba un plan por a lo menos 2.000 millones de dólares para producir litio acá en nuestro país, mientras que el gobierno tiene que tomar definiciones importantes también sobre la empresa nacional de litio, una idea que debería concretarse de acuerdo a las proyecciones que han hecho en el Ministerio de Minería durante este 2023. Bien, 8 con 13 minutos. Vamos a ir a otro tema. Hablemos de la catástrofe que se vive en la zona sur, del efecto económico también que ha tenido en sectores productivos muy relevantes en las regiones del Maule hasta los ríos. Ha habido un catastro y un balance de parte de algunos de los sectores productivos como Fedefruta, por ejemplo, que ayer entregó su primer reporte con un consolidado sobre los daños que hasta ahora ha generado esta afectación. Y es bien relevante porque significa pérdidas totales en algunos casos para productores, por ejemplo, de cerezas, de limones, para algunos viñateros en la zona del Itata, que sencillamente han quedado con las manos vacías. Pequeños y medianos productores que han visto una afectación importante y que han perdido en algunos casos parte de la producción que tenían pronosticado para las próximas cosechas. Algunos productores, como en el caso del limón, para el mercado interno, pero otros sectores que son exportadores también afectados por esta catástrofe. Hay pérdidas también en sectores de productores de arándanos, por ejemplo, desde Quillón, en la comuna de Quillón, en el sector más bien de Quillón, se habían generado altas temperaturas en la semana pasada que ya habían significado una pérdida de cerca de 200.000 kilos de arándanos para la venta en fresco, decían desde Fedefruta. Los sectores más afectados, además de Quillón, tienen que ver también con la zona costera, Portezuelo, Ningüe, en la zona de Ñuble, que están generando entonces un daño muy relevante para estos sectores productivos. No debería generar riesgo, eso sí, de desabastecimiento, por ejemplo.
ejemplo, sobre todo cuando hay cerca de 400 hectáreas de trigo. Se pensaba en la posibilidad de que esto significara un impacto para el consumo a nivel interno, pero lo han descartado, al menos desde la Sociedad Nacional de Agricultura, que esto vaya a significar un aumento de precios necesariamente o problemas, como decíamos, de desabastecimiento. Y esto ha llevado también al desarrollo de un plan de apoyo por parte del INDAP, en particular para el sector ganadero, que también ha sufrido con fuerza los efectos de estos incendios que han terminado lamentablemente con cabezas de ganado y con otros animales que son importantes para la producción agrícola también. De acuerdo al catastro que publicó el INDAP al día de ayer, el número de afectados estimado es de cerca de 6.800 productores damnificados por esta catástrofe, por estos incendios, de acuerdo a los datos del Instituto de Desarrollo Agropecuario, del INDAP. La mayoría de ellos en el Biobío, 2.500 hay en esa zona afectados, de acuerdo a esta estimación preliminar. Y esto ha derivado de una serie de medidas. Por un lado, se va a entregar financiamiento inmediato de emergencia para la alimentación y la bebida animal y apícola, entre 100.000 pesos y hasta 400.000 pesos por cada uno de esos ejemplares. De acuerdo a lo que entrega como información el INDAP, habrá operativos de emergencia con el SAG, prórrogas también de los créditos por los próximos 6 meses de aquellos créditos agrícolas, y por otra parte también evaluar las coberturas de los seguros agropecuarios, muchos de ellos financiados también con coberturas parciales por parte del INDAP. Escuchemos al ministro de Agricultura, también al director del INDAP. Ayer se refirieron a este programa de apoyo para los agricultores y ganaderos de la zona sur. Ya desde ayer se llegaron los camiones con alimentos para los animales, que es una de las urgencias, lo que ha pedido el presidente: actuar rápido, acompañar a todas y a todos y hacernos cargo de los déficits de los agricultores aquí y ahora. También hemos recorrido, como ustedes saben, el sector viñatero, que es tan importante en la región de Ñuble. Destacar que tenemos 1.200 millones de pesos de apoyo de emergencia para apoyo en esto que es la parte más crítica de la alimentación animal, de los cuales alrededor de 250 millones de pesos son acá para la región de Ñuble. A través de las seremías de agricultura, vía la subsecretaría, están bajando recursos. Acá también se han dispuesto más de 300 millones para apoyar. Ya llegó ese concentrado, se va a comenzar también a repartir. Entonces, tanto el levantamiento de información es para INDAP y no INDAP, como las ayudas van a ir bajando también para INDAP y no INDAP en sus distintas medidas que hemos tomado. Bien, 8:18, nos vamos a la pausa. Seguimos con más de Agenda Económica al regreso. Bien, estamos de vuelta y queremos abordar en la entrevista de hoy la situación que está viviendo el sector forestal después de los incendios que se han producido en el sur de nuestro país. Y para eso vamos a conversar a esta hora con el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, de Corma, Juan José Ugarte. Gracias por el contacto, Juan José. Buenos días. Buen día, Sebastián. Aquí estamos iniciando un nuevo día con una temporada y un día difícil para los incendios en la zona sur, particularmente en Ñuble y Maule. Sí, claro, como ha sido la última semana, se cumple ya una semana desde el inicio de estos focos de incendio más grandes, Juan José. ¿Tienen un balance hasta ahora de las hectáreas forestales afectadas por los incendios, Juan José? Claro, Sebastián, déjame tomarme solo un minuto para saludar a los más de 500 brigadistas que han estado combatiendo toda la noche, brigadistas de las empresas forestales que han estado desplegados en Maule, Ñuble, Biobío, que están volviendo a sus campamentos base. Un saludo a sus familias, que son ellos. Estamos haciendo todo nuestro trabajo sobre hombros de gigantes, y esos gigantes son los brigadistas, los pilotos, los mecánicos que están ayudando a contener finalmente el fuego. Las estimaciones, Sebastián, ya de acuerdo a datos oficiales superan las 300.000 hectáreas de incendio. Para tener una idea, para poder acercar a la población más, de repente suena difícil hablar de hectáreas y entiendan la magnitud. Solo un incendio, el que conecta Santa Ana, Santa Juana y Nacimiento, estamos hablando en la ribera del río Bío, solo ese incendio, el que más víctimas fatales ha cobrado, tiene una extensión, Sebastián, de 80 kilómetros, desde Santiago hasta Rancagua, toda la ruta Santiago-Rancagua ardiendo por el fuego
arrasando casas, viviendas y con más de 11 fallecidos solo en esa intercomuna. Sí. Entonces, en esos incendios de esa magnitud se totalizan a nivel nacional sobre las 300.000 hectáreas y no tenemos hoy día realizado, obviamente, el catastro para poder definir cuáles son plantaciones, cuáles son bosques nativos, cuáles son cultivos agrícolas, pero basándonos en una estimación histórica, Sebastián, del orden del 40% es el promedio de plantación y 60% bosque nativo y otras coberturas vegetacionales. O sea que podríamos estar en torno a las 120.000 hectáreas arrasadas por incendios, que en su gran mayoría en esta zona, en su gran mayoría, 7 de cada 10 en Biobío son intencionales. Sí, Juan José, ya hablaremos de eso porque es un foco bien relevante, pero cuando estamos hablando de estas plantaciones y este 40% estimado, ¿no? Para tener una noción y una dimensión de lo que podría significar eventualmente en términos productivos sobre todo. Estamos hablando de grandes empresas madereras, de pequeños o medianos productores. Cuéntenos un poco sobre esa configuración. Claro, aquí en términos del impacto económico, el impacto social, en la fuerza de trabajo, fundamentalmente se concentra, Sebastián, en el mundo de la pequeña y la mediana empresa. Porque primero han perdido el 100% de su patrimonio. Plantaciones que han tenido que esperar 20, 25 años para ser cosechadas y que en pocas horas queda reducida a cenizas. Luego el abastecimiento hacia los pequeños aserraderos, que son los que abastecen fundamentalmente el mercado nacional de la madera. Toda esa cadena productiva también se ve severamente dañado por el volumen de los incendios que hemos sufrido en los últimos días. Por lo tanto, ahí hay un daño en términos de poder sostenerse de pie. Y por lo mismo hemos recibido la invitación, y que le agradecemos, del ministro Nicolás Grau. Nos reuniremos los 6 gremios forestales mañana a la mañana en las dependencias del propio ministro para poder analizar el de cómo no perder esos empleos tan críticos para un año difícil en lo económico y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento para la provisión de madera y aportar, como lo estamos haciendo de manera decidida, a superar la emergencia habitacional a partir de vivienda industrializada de madera. No podemos interrumpir esa cadena social tan virtuosa. Juan José, ¿es posible hacer una estimación de impacto económico también para el sector maderero? Mira, no tenemos aproximaciones. Hagamos un análisis muy grueso, Sebastián, muy grueso. Hablamos entonces de estas 120.000 hectáreas, es una estimación, ¿cierto? Basada en estadística, 300.000 de daño, 40.000 de plantaciones, 120.000. La edad media de una hectárea, estamos hablando de un bosque que tiene entre 12 y 16 años, digamos, no está maduro para cosecha, pero tampoco son renovables, del orden de $15.000, estamos hablando de 1.800 millones de dólares de afectación. Pero el factor económico hoy día es absolutamente secundario, al lado de la afectación social y la afectación de la cadena productiva. Por supuesto. Pero solo para tener una referencia, incendios, Sebastián, de 80 kilómetros de largo y con 7 de cada 10 con origen intencional en la región del Biobío. Juan José, hay un tema bien interesante que me gustaría abordar también y que tiene que ver con la discusión sobre el factor productivo en los incendios en la zona sur de nuestro país. Esta no es una discusión nueva y reflota cada cierto tiempo a raíz de los incendios forestales precisamente. En el contexto de los incendios de este verano, muchos apuntan como parte de la responsabilidad, no en el origen del incendio, pero sí en la expansión de las llamas, a la industria forestal. Acusan que los monocultivos son parte de los responsables, digamos, en la expansión tan brutal y tan fuerte que hemos visto en estos incendios de los últimos días. Insisto, no en el origen, sino más bien en cómo estas grandes superficies de terreno se ven afectadas. ¿Qué dice usted respecto a eso? Porque las denuncias o las críticas que van por este lado apuntan a que la industria forestal tiene una responsabilidad entonces en la producción de estos incendios. Te agradezco la pregunta, Sebastián, porque ayuda al menos a entregar información, no sé si alcanza a derribar mitos, pero entregar información relevante. Primero ya te entregaba el dato de la estadística, ¿cierto? En Chile el 40% de los incendios, la afectación de esos incendios está en plantaciones y el 60%, datos históricos, están en la página web de CONAF, cualquiera puede registrar, cualquier académico, científico, vecino,
que nos escucha puede, digamos, entrar a sidco.cl, sidco.cl y tener esa información. Entonces, primero, en términos de magnitud, de volumen, digamos, ¿cierto? El 40% de plantaciones, 60% bosque nativo y otras coberturas vegetacionales. Lo segundo, lo que tú decías, no le echemos la culpa al bosque de algo que está la mano del hombre detrás. O sea, los incendios se inician por negligencia o por intencionalidad. En este caso, en este año, porque estamos hablando del Valle y la Costa, en un 100% por causas humanas. Entonces, no le echemos la culpa al bosque de lo que hace el hombre. Entremos en materia del bosque y después terminamos en el árbol, Sebastián. Primero, el bosque silvícola, el bosque productivo, es un bosque manejado, es un bosque que se poda en toda su base para generar una base de tronco que pueda servir como madera sin nudo. Se despejan las zonas en las cuales tenemos interfaz con caminos y con centros poblados. Lo llamamos nosotros un suelo mineral, el suelo de tierra y piedra que distancia el bosque. Lamentablemente ese distanciamiento en muchas zonas son por el déficit habitacional, la emergencia habitacional después son tomados y vuelve a tener contigüidad entre el bosque y esas viviendas, pero por un impacto social, digamos, que escapa a las manos del manejo, digamos, de la autoridad y mucho más, ¿cierto?, del mundo forestal. Se baja la densidad de los bosques cuando se acercan a los centros poblados. Si tenemos 400 árboles al interior por hectárea, cuando nos acercamos a los centros poblados bajan a 200 y a 100 para bajar la carga combustible. Entonces son bosques preparados. Con lo que hemos hablado, el bosque nativo achaparrado es un bosque denso, hermoso, húmedo, lleno de vegetación, de biodiversidad. Cuando caminamos por ahí, caminamos como entre una selva. Entonces la capacidad de propagación de un fuego en ese bosque achaparrado es muy difícil de detenerlo, muy difícil de contener, porque no tiene cortafuegos. Nosotros ejecutamos 20.000 kilómetros de cortafuegos. Esto significa fajas de suelo mineral que representan 4 veces la distancia de entre Arica y Punta Arenas. Arica, Punta Arenas, Arica, Punta Arenas, Arica, Punta Arenas, 20.000 kilómetros de fajas despejadas. Ahora, entonces, eso tiene, perdón, Juan José, pero eso tiene que ver con la gestión y el manejo, ¿no? Pero no con el tipo de cultivos que está presente en esa zona, digamos. Claro, por eso te decía, hablamos del bosque, paso inmediatamente al árbol. Existen pruebas científicas de laboratorio. ¿Qué significa esto? Que se colocan ramas, hojas, trozos de tronco, digamos, en un laboratorio y se someten a altas temperaturas para ver el punto de inflamación. Entonces, pino y eucalipto están en el cuarto superior de inflamación, o sea que se encienden, digamos, a una determinada temperatura, pero en ese mismo cuarto también hay bosque nativo. Incluso hay árboles nativos que están en una fase superior. Estamos hablando de familias de coníferas que hay también nativas, digamos, como estas introducidas como el pino. Por lo tanto, es un mito que se derriba si tuviéramos el espacio para colocar la evidencia científica de los árboles, el manejo silvícola de los bosques, la protección para el avance de los incendios que se hace como medida de prevención durante todo el año. Así que son injustas, dolorosas, digamos, ¿cierto?, estas críticas. Siempre hay espacios para mejoras, siempre, de cómo mejorar aquello, pero por favor, digamos, ¿cierto?, no es cierto de que las plantaciones sean causantes del tremendo daño que estamos viviendo en la zona sur de nuestro país. Importante abordar el tema de todas maneras para pensando en la ocurrencia de estos incendios cada vez más frecuentes. Juan José, gracias por conversar con nosotros. Nos quedamos atentos además a la reunión de mañana con el ministro de Economía. Muy amable. Muy buen día. Gracias, hasta luego. 8:31. Vamos a cerrar Agenda Económica, pero pronto comenzamos Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día también.